En este vídeo vamos a explicar un problema de tangencia clásico, es calcular las circunferencias tangentes a tres circunferencias, problema que ya planteó Apolonio de Pérgamo antes de Jesucristo. Para esto vamos a colocar sobre la lámina los datos como si estuviéramos programando una taladradora automática. Ponemos la cota X e Y del primer círculo y su diámetro y así sucesivamente hasta colocar las tres circunferencias que designaremos con las letras O1, O2 y O3. El primer paso es calcular el centro radical de las tres circunferencias. Como no hay ninguna circunferencia, ninguna pareja de circunferencias secantes, voy a trazar una circunferencia auxiliar que corte a las tres circunferencias dadas, como se ve en el dibujo. Para calcular el centro radical necesitamos la intersección de los ejes radicales de las circunferencias. Vamos a empezar calculando el eje radical de la circunferencia O1, O2, para lo cual, donde la circunferencia auxiliar corte a O1, hacemos una línea e igual en O2. En donde se cortan esas dos líneas tenemos el punto P. Si ahora trazamos una recta perpendicular a la línea de los centros OS1, OS2 que pase por P, hemos calculado el primero de los ejes radicales. Ese proceso descrito detalladamente para el eje radical de la circunferencia O1, O2 lo hemos repetido para las otras dos parejas de circunferencia O2, O3 y O3, O1. La intersección de estos tres ejes radicales nos da el centro radical. Vamos a calcular ahora los centros de homotecia, empezando por el centro de homotecia directo de la circunferencia O1, O2. Trazamos dos diámetros paralelos. Si unimos los puntos equivalentes donde se encuentran, que es precisamente la línea de centros, tenemos el centro de homotecia directa. Si cruzamos las líneas, tendremos el centro de homotecia inverso. De esa misma manera vamos a hacer los centros de homotecia directo e inverso de las parejas de circunferencia O1, O3 y O2, O3, como queda representado en el dibujo que estamos viendo, observando. Unimos entonces los tres centros de homotecia directos que hemos calculado. Pues bien, si trazamos una perpendicular desde el centro radical a esta línea, tendremos la línea de centros de circunferencia solución C1, C2. Vamos a calcular el polo de la circunferencia O2 respecto a la línea que hemos trazado de centros de unión de centros de homotecia. Para lo cual tenemos que calcular el punto medio de la distancia O2S, hacer una circunferencia y donde la circunferencia auxiliar corte a la O2 trazar una línea. Ese punto P se encuentra precisamente en la intersección con la línea trazada y O2S. Si desde el centro radical trazamos una línea que pase por P, donde esa línea corte la circunferencia O2, tenemos los puntos de tangencia T2 y T2'. Con esos puntos de tangencia tendremos resuelto dónde se encuentran los centros C1 y C2. Trazamos la línea desde O2 que pase por T2. Prolongada hasta la línea de centros nos va a servir para calcular el centro C2. Si ahora trazamos la línea T2', O2 hasta que corte la línea de centros nos va a dar C1. Solamente nos quedará trazar la circunferencia, pero antes de trazar la circunferencia es conveniente determinar los puntos de tangencia. ¿Cómo podemos determinar los puntos de tangencia? Pues como sabemos que la línea que une los centros nos marca el punto de tangencia, si desde C1 trazamos una línea que pase por O1, nos va a dar un punto de tangencia. Si ahora unimos O1 con C2, tenemos el siguiente punto de tangencia. Y por este método podemos calcular los puntos de tangencia con las distintas circunferencias. Con O1 ya lo hemos calculado. O2 estaba calculado desde el principio y con O3 pasaría lo mismo. Si unimos C2 con O3 nos da un punto de tangencia y si unimos C1 con O3 nos da el otro punto de tangencia. El método para resolver
dos nuevas circunferencias sería similar. Ahora lo que hacemos es unir dos centros de homotecia inversos con un centro de homotecia directo. Y desde el centro radical volvemos a hacer una perpendicular y ahí está la línea de centros de C3, C4. Cogemos ahora nuevamente la circunferencia O sub 2 y calculamos su punto P, su polo. El método es el mismo, hacemos una perpendicular desde O sub 2 a la línea hasta obtener S y esa circunferencia auxiliar nos va a dar luego el punto P. Si desde el punto P, desde el centro radical, trazamos línea que pase por P, nos va a determinar los puntos de tangencia T sub 2 y T sub 2'. Y la misma línea. Si ahora trazamos una línea que pase por O sub 2 y T sub 2 y la prolongamos hasta que corte la línea de centros, vamos a conseguir C3. Si ahora queremos conseguir C4, el método sería el mismo, unir O sub 2 con T segunda prima. Si eso lo prolongamos, cuando corta la línea de centros tenemos C4. Ya podríamos hacer las circunferencias porque sabemos dónde está el centro y por qué punto pasa. La C3 pasaría, por ejemplo, por el punto T sub 2. Pero nos interesa concretar más. Para saber los puntos de tangencia, pues unimos centros. Si uno C3 con O sub 1 me da un punto de tangencia, si uno C3 con O sub 3 me daría otro punto de tangencia y así sucesivamente, como hemos explicado anteriormente en las dos primeras parejas de circunferencia-solución. Trazamos una nueva línea que una los centros de homotecia inversos con uno de los de homotecia directo y trazamos desde el centro radical una nueva perpendicular sobre esa línea anterior. Tenemos entonces la línea de centros C5, C6. Elegimos ahora, en esta otra ocasión, la circunferencia O sub 1. Trazamos una perpendicular a la línea que une los centros de homotecia hasta obtener S y en el punto medio hacemos la circunferencia auxiliar. De tal manera que la unión de los puntos de tangencia va a darnos el punto P. Si desde el centro radical trazamos una línea que pase por P, habremos calculado sobre la circunferencia los puntos T sub 1 y T sub 1'. Para calcular el punto C5, el centro de la circunferencia C5, simplemente tenemos que unir T sub 1 con O sub 1 y prolongarlo hasta la línea de centro. Si ahora queremos calcular C6, pues haríamos O sub 1 con T sub 1' y prolongarlo hasta la línea de centro. Esto nos va a dar el punto C6. Ya sabemos dónde están los centros, sabemos por dónde tiene que pasar la circunferencia. La C5 tiene que pasar por T sub 1, por ejemplo, y la C6 tendrá que pasar por T sub 1'. Pero nos interesa calcular también los puntos de tangencia sobre las otras circunferencias, para lo cual simplemente haciendo C5 con O sub 2 y C5 con O sub 3 nos saldrían los puntos de tangencia en esa circunferencia. Y uniendo C6 con O sub 2 y con O sub 3 nos pasaría lo mismo. Para calcular la cuarta pareja de circunferencia-solución haríamos lo mismo. Uniríamos dos centros de homotecia inverso con el tercer centro de homotecia directo. Desde el centro radical haríamos una perpendicular y ahí tendríamos la línea de centros de la circunferencia-solución. Y a continuación podemos elegir cualquiera de las circunferencias, o O1, o O2, o O3, para calcular su punto P, su polo respecto a la línea de los centros de homotecia. Hemos elegido O sub 2, de tal manera que hemos calculado el punto P y hemos hecho el mismo procedimiento anterior. Si unimos el centro radical con el punto P y prolongamos la línea, nos van a salir T sub 2' y T sub 2, los puntos de tangencia de la circunferencia-solución. Será fácil calcular C7 y C8. ¿Cómo lo haremos? Pues uniendo T sub 2 con O sub 2 nos da sobre la línea de centro C sub 8 y si unimos T sub 2' con O sub 2 nos va a dar el otro centro de la circunferencia solución C7 sobre la línea de centro de la circunferencia solución. ¿Que dónde estaba? En la perpendicular desde el centro radical a la línea que unía los centros de homotecia directo e inverso.
Sabiendo dónde está C sub 7, si unimos C sub 7 con O sub 1 y lo prolongamos, nos da los puntos de tangencia de la circunferencia que hay con el centro en C sub 7 con la circunferencia O sub 1. Si queremos calcularlo con la circunferencia O sub 3, simplemente tendríamos que unir C sub 7 con O sub 3 y nos daría el punto de tangencia de la circunferencia solución con la circunferencia dada. Si ahora trazamos líneas desde C8 a los centros de la circunferencia O sub 1 y O sub 3, determinaremos sobre estas los puntos de tangencia de la circunferencia solución que con centro en C8 es tangente a O sub 1 en el punto T sub 1 y a O sub 3 en el punto T sub 3. Una imagen del dibujo de las últimas dos soluciones sería el que estamos viendo, y si vamos añadiendo las distintas circunferencias solución que hemos trazado, se iría quedando, como vemos en el dibujo, cada vez más enredado. Por eso he preferido hacer las parejas de soluciones por separado para no ensuciar de tantas líneas nuestro dibujo. Si quieres ver más vídeos de dibujo, entra en YouTube y teclea Dibuja Garlo. Y recuerda, para aprender a dibujar hay que practicar.